Olá, boa tarde, noite. Vamos esperar aqui o pessoal chegar. Olá, Mar, bem-vinda. 5 horas da tarde aqui em Los Angeles. 9 horas da noite no Brasil, 9 horas da noite na Argentina. Hoje temos 3 localidades, que coisa boa, que honra. Como habitual, começando mais uma live, mais um encontro nos nossos domingos. Muito feliz. Eu vou pedir para que quem está chegando vá clicando aí no coraçãozinho, no ladinho ali da tela, que sempre ajuda o Instagram a avisar mais pessoas que a gente está ao vivo, que a live está começando e que mais pessoas podem se juntar a nós. O tema da nossa live de hoje é as diversas crises provocadas pelo Covid-19. Eu estou muito, muito feliz com a conversa de hoje, com a minha convidada de hoje. A Alicia Galfazó vai falar com a gente direto da Argentina. Eu já combinei com ela. Nós vamos fazer aí um intercâmbio. Eu vou seguir falando em português, a Alicia vai falar em espanhol e a gente vai se entender. Qualquer necessidade, algum ponto, eu vou estar dando aqui o suporte, alguma palavrinha que nos confunda aí no entendimento, né? Algumas coisas a gente acha bem parecidas, algumas são diferentes. E aí eu faço as traduções necessárias. A Alicia já está muito acostumada com conversas, com charlas no Brasil. Eu tive a honra de conhecer a Alicia há anos atrás, quando ainda trabalhava com crises e emergências junto com a Mariana Paranhos, que foi inclusive quem me apresentou para a Alicia, e ela foi uma inspiração nessa área. Uma profissional com uma qualificação, com expertise técnico excepcional, mas uma humanidade, uma expressão, uma forma de colocar o assunto ainda mais excepcional. Então é uma honra para mim muito grande mesmo poder conversar hoje com a Alicia. Eu vou, antes de incluí-la aqui no nosso vídeo, para que vocês também conheçam um pouquinho. A Alicia, então, como eu comentei, ela é argentina, ela é psicóloga, ela é especialista em psicotraumatologia e psicologia das emergências, e ela é especialista em primeiros auxílios emocionais. E a ideia é que a gente possa conversar hoje sobre as diversas crises, né, que foram provocadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, e que estão aí certamente interferindo imensamente na vida de todos nós, mundialmente. Então, deixa eu chamar a Alicia para que a gente não perca mais tempo. Aqui conosco. Vamos ver se a internet nos ajudar e a Alicia conseguir entrar. Sim, aqui está. Para mim não está aparecendo a tua imagem ainda, Alicia. Estou te ouvindo, sim, mas não estou te vendo. Será que te vejo? tu me vês? Sim. Será que é só para mim? Deixa eu perguntar se quem está nos assistindo, se pudesse manifestar. Se nos ven a las dos. Será que é? Tu me escuta bem? Sim, te escucho bem. Me aconteceu isso uma vez, de eu não conseguir entrar com a imagem do convidado. Não me ven. Não, sem imagem. Deixa eu fazer assim. Me aconteceu uma vez, eu acho que foi problema do Instagram. Vou fazer assim, Alicia, vou te tirar e vou tentar te chamar novamente. Ok. Só um instante. Vamos lá. Vamos tentar. Infelizmente, eu tive essa situação lá no mês de maio, inclusive quando eu estava conversando com a minha mãe. Foi no Dia das Mães que eu fiz uma live especial. E tive um problema também, foi do Instagram. Espero que hoje a gente não se repita, mas foi aquele dia, eu estava com muitas lives, muita gente fazendo,
e aí a imagem não entrava, enfim. Não era um problema necessariamente de conexão, era um problema do Instagram. Vamos ver se agora aqui a Alissa requisitou. Que corra tudo bem. Agora sim! Que bueno! Pois que ficar sem te ver não seria possível, Alicia. Bueno, ahí nos podemos ver bien. Qué bueno ver. Muito bem. Igualmente, estou muito feliz de tê-la aqui comigo hoje e da oportunidade da gente poder conversar sobre esse tema que é bastante delicado, mas e como eu já referenciei e vou reforçar, eu acho que tamanha complexidade e densidade do tema que tu consegue trazer com uma leveza e com uma fluidez assim que realmente excepcional, por isso que eu acho que realmente é um prazer para todos nós estarmos desfrutando desse momento hoje contigo. Gracias. Como estão as coisas na Argentina, Alicia? Me conte um pouco como estás viviendo este COVID por ahí. Sí, bueno, estamos a nivel de infección de la enfermedad bien, ¿no? Nuestros números son bajos, son relativamente bajos para el resto del mundo. Lo que está muy difícil es el confinamiento, ¿no? O sea, el quedarse en casa. Hay es muy diverso, el país es muy grande, no tanto como Brasil, pero es muy grande, y distintas zonas están en distintas etapas, ¿no? Buenos Aires está en la etapa 1 nuevamente, el centro de Buenos Aires, ¿no? O sea, la capital y el conurbano, el resto de la provincia en distintas etapas, y las demás provincias del país también. Hay etapas que ya hay provincias, perdón, que ya pueden salir, que pueden hacer actividades, otras que no, otras que van dando marcha atrás, o sea, está muy dinámico, cada día cambia mucho el mapa, pero en general estamos todavía en un proceso de estar mucho en casa. Aquí es muy estricta la cuarentena y eso, bueno, trae muchas dificultades, por supuesto, ¿no? ¿Tú estás en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Sí, en Buenos Aires, donde estamos en etapa 1, no se puede salir. Estar, como dizem, os serviços essenciais somente. Exatamente, solo los esenciales. Sim. E as pessoas, tu percebe que estão respeitando, Alicia, como é que o povo argentino está aderindo ao isolamento? Sí, es complicado, ¿no? Es complicado aparte porque qué es esencial y qué no, ¿no? O sea, es muy relativo eso, ¿no? Entonces, yo lo estoy pasando relativamente bien, digamos, porque estoy trabajando y puedo llevar adelante nuestro trabajo, lo hemos modificado todo a distancia y se puede hacer, pero hay muchas personas que esto no lo pueden hacer, entonces es complicado. Son mucho tiempo, son más de 100 días. Sim. E nós vamos falar melhor sobre isso, mas ainda sem uma previsão exata, né? A gente não consegue mensurar, medir quanto tempo mais ainda haverá, né? Y mira, la OMS hace 3 días o 4 días comenzó a hablar de 2 años más. Wow. O sea, hay que abrir mucho nuestra cabeza, ¿no? Lo estamos viendo en Europa, tanto Estados Unidos, Brasil, Argentina, estamos en la misma etapa, ¿no? En el primer crecimiento. Europa está en el rebrote, igual que China, ¿no? O sea, se relajaron, parecía que había desaparecido, bueno, nuevamente está apareciendo y con mucha fuerza, y se está viendo esto, ¿no? O sea, no se va a ir mágicamente. Entonces hay que cambiar muchas miradas para poder sobrellevar esto bien. Sim, verdade. E aproveitando essa tua deixa, essa iniciativa que eu tenho promovido aqui no Instagram todo o domingo à noite, justamente surgiu com a questão da pandemia e com a questão do isolamento, e eu vi como uma oportunidade, talvez, de criar um espaço para que pudesse promover, literalmente, né, promover saúde
nesse momento onde se fala unicamente, onde, né, predomina a questão da doença, e de uma forma que exigiu uma mudança radical, né, nas nossas vidas, mundialmente, né, mas quase que do dia para a noite, né, porque a coisa veio surgindo, e a gente sempre fica, né, uma hora vai chegar, mas a gente não sabe bem quando, e pá, do dia para a noite, amanhã não tem mais escola, amanhã não tem mais aula para as crianças, não tem mais trabalho, todo mundo em casa. E aí entendi como uma oportunidade, né, de, bom, vamos debater, porque as pessoas estão passando por coisas únicas, né, estão vivendo uma situação única na sua vida. E comecei, enfim, com diversos profissionais para que a gente pudesse, cada um na sua área, com a sua especialidade, debater assuntos que pudessem promover saúde. Então eu já quero antecipar aqui que, assim como as demais lives que já foram realizadas, a nossa também vai ficar disponível no YouTube, né? Porque às vezes algumas pessoas não têm Instagram, então a gente pode levar essa mensagem de hoje para além do Instagram. E outras tantas que já foram realizadas também estão todas disponíveis lá no meu YouTube, e convido a todos aí que possam também desfrutar das outras conversas que foram realizadas. E a minha reflexão quando eu te convidei, né, Alicia, e vem muito em cima justamente do pouco que a gente já começou a falar, né? O coronavírus, o Covid-19, ele está muito além somente para uma crise sanitária e de saúde, né? Ele literalmente bagunçou a vida de todo mundo, né? E existe, obviamente, uma grande crise, que é a epidemia, mas é um guarda-chuva com inúmeras crises dentro, né? E aí as crises, talvez algumas vividas pela grande maioria das pessoas, trabalho, né, sustento, mas também tem as nossas crises individuais dentro das nossas pequenas realidades, né, dos nossos núcleos. Aquelas coisas até contraditórias da vida, né? Onde antes nos queixávamos tanto que não tínhamos tempo, que perdíamos muito tempo no trânsito, né, que não conseguíamos ficar em casa. De repente, do dia para a noite, ok, parece que o sonho se realizou, sim, mas não era bem esse o cenário que a gente imaginava no sonho, né? Sim. E de repente o sonho virou um pesadelo. Claro. Falando justamente dessas diversas crises dentro desta grande crise, né, Alicia? Como uma referência, né, de crises que tu és e é profissional neste assunto, como tu enxerga esse momento, esse cenário, esse panorama que alimenta tanto essas diversas crises? Sí. Yo creo que primero tenemos que, y esto vos me vas a entender porque también es tu especialidad, es un desastre, ¿no? O sea, tenemos que pensarlo como un desastre, porque si nosotros lo pensamos solo como crisis, nos van a faltar herramientas. Si nosotros lo pensamos como un desastre, tenemos muchas herramientas, pero que hay que adaptarlas. Tenemos herramientas para un desastre que empieza y termina, puntual, y que abarca a una sociedad nada más, a un pueblo, a una ciudad, a un lugar. Ahora, este es un desastre que por primera vez, de los que hay registro, abarcó el mundo entero, y su fase del durante, o sea, antes, durante, después, su fase del durante, es mucho más extensa que otras fases, ¿no? No sabemos cuándo termina, no sabemos cuándo llegará el después, ¿no? Entonces, pero sobre eso sí podemos pensar todo esto que acabas de decir, que es tal cual, es exacto, ¿no? O sea, la característica del desastre es que todo cambia de un momento para otro, de repente hay un terremoto, de repente hay una inundación, ¿eh? Bueno, esto fue así igual, de repente al día siguiente no podíamos salir, todo era peligroso, había que quedarse en casa, los niños en casa, y empezaron todas estas cuestiones personales, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Cómo viene mi trabajo? Luego vino primero el miedo enorme al contagio, a la muerte, luego vino la situación económica, ¿no? Atrás de eso se fue sumando, ¿no?
Luego vino el contexto social, el no tener contacto con la familia, el no poderse relacionar con amigos, los niños en casa muy angustiados, los papás angustiados. Luego vino las dificultades para trabajar en casa, porque uno imagina que en casa se trabaja muy bien y la realidad es que no, porque hay que convivir con dos realidades que se superponen, los niños que gritan, la comida que hay que hacer y disfrazarse y ponerse frente a una cámara y parecer que uno está trabajando como si nada sucediera y vuela un perro, cae un zapato, ¿no? O sea, la vida del hogar sigue y eso fue muy complejo. Fue muy complejo también, las casas habitualmente tenían una sola computadora, un ordenador, y hubo que salir a comprar ordenadores porque de manera simultánea los niños tenían sus clases, los padres tenían su trabajo, o sea, fueron cambiando muchas situaciones que son muy clásicas de los desastres, que obligan a repensarse, y por otro lado, a nivel sanitario, tuvimos que adaptar protocolos para acompañar a morir, tuvimos que adaptar protocolos para duelos sin cuerpo, porque el COVID hace que los familiares no puedan despedirse, no puedan realizar los rituales mortuorios habituales, un velatorio, entonces hubo que adaptar protocolos que ya teníamos, pero que ahora se tienen que utilizar a distancia, que ahora una despedida en una UTI se hace a través de un móvil, de un celular, antes se hacía de manera directa, ¿no? O sea, que creo que si nosotros podemos pensar esto como un desastre, es más activa la posibilidad de intervenir. Ahora, sí necesitamos mucha flexibilización, yo creo que es como la palabra, ¿no? Ser flexibles, no quedarnos duros o con pensamiento mágico de que de repente un día todo va a desaparecer, porque esto no es así. Entonces tenemos que poder integrar esto a nuestra vida, ¿no? Y volver a repensarnos. Quando tu fala nos tornarmos mais flexíveis, tu diz em relação às cobranças pessoais, ao quanto a gente quer colocar as coisas em ordem, em que sentido mais nesse flexível? Claro, a no ser tan autoexigentes, a no pretender que todo siga exactamente igual, ¿no? Que mi trabajo ha cambiado, aunque yo siga trabajando en mi casa online, no es lo mismo y quizás yo no pueda hacer las mismas cosas, que mi tarea en casa quizás no es la misma, que va a haber días que voy a estar enojada o días que voy a estar muy contento, o días que voy a estar más preocupado, o sea, entender que todo va cambiando, entender a las demás personas, ¿no? Que también están cambiando, que les están pasando cosas, o sea, el salir de ese lugar rígido de cómo yo quiero que sean las cosas o como a mí me gustaría que sean, ¿no? La flexibilidad como humanidad, te diría, como toda la humanidad, porque todos estamos cambiando, todo está distinto, ¿no? Entonces, si uno pretende todo el tiempo lograr lo que uno quiere, o como lo teníamos antes, o como era antes, ¿no? O que vuelva pronto, a veces escuchamos, que vuelva pronto la posibilidad de reunirme con mis amigos. Y esa misma reunión de hace 4 meses no va a ser la misma. Seguramente va a ser con distancia social, o va a ser con cuidados de higiene que no teníamos antes, o va a ser con, no sé, tapaboca o algo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que las cosas vinieron muchas para quedarse, ¿no? Incluso el trabajo a distancia yo creo que va a quedarse mucho tiempo, porque incluso económicamente muchas empresas han visto que les resulta mucho más práctico, porque hay muchas cosas que van a venir para cambiar, ¿no? O sea, la educación a distancia ha dado un avance muy grande en este tiempo, o sea, que eso creo que es muy positivo, y también ha venido a instalarse, o sea, creo que habrá un antes y un después, ¿no? Hablaremos de, quizás en la historia se hable antes COVID y post-COVID, ¿no? Porque creo que hay cosas que van a quedar. Sí. E, pois dentro dessa reflexão que tu estavas falando e colocando, me ocorreu muito uma conversa que eu tive recentemente também com a Mariana por aqui, em que falávamos justamente da resiliência, porque esse processo que tu falasse, ele tem uma questão de aceitação também, né, Alicia?
Claro, E claro. esse tempo de aceitação, a gente sabe, ele é muito individual, né? Mas acho que quanto mais tardio fica, quanto mais a pessoa fica apegada a querer ter a sua vida de antes de volta, mais sofrido fica esse processo, né? Mais crítico. Claro, bueno, Mariana lo explica muy bien esto, ¿no? Porque en realidad creo que el eje fundamental es con qué emoción uno lo hace. Si yo lo hago con el enojo, vemos mucha gente que está enojada, ¿no? Desde el enojo yo no puedo construir nada. Entonces la capacidad va a venir a partir de amigarme con esa realidad, de aceptarla, pero también de amigarme, de decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué hago con esto? No cómo hago para tener lo que no tengo, sino qué hago con lo que hoy es mi realidad, cómo la manejo para que a mí me resulte mejor. Y a partir de ahí uno puede bajar el enojo, porque si nos manejamos con mucho enojo, como hoy se ve mucho, vos ves que no se puede avanzar, porque el enojo lo que quiere es que me den lo que yo quiero, no es ver qué es lo que hay, sino devolveme lo que es mío, ¿no? Estoy enojado, y entonces me enojo con cuestiones políticas, me enojo con la salud, me enojo con el virus, me enojo con mi vecino, me enojo con mi pareja, y termino destruyendo en lugar de construyendo lo que hay, ¿no? Entonces, creo que en eso también es la flexibilización es muy importante, ¿no? O sea, el poderme correr. Yo puedo no estar de acuerdo, puedo estar triste, puedo intentar generar un cambio diferente, pero si estoy enojado, estoy ciego, no veo, solo veo mi propia película, ¿no? No puedo proyectar nada bueno. Duas questões até nesse aspecto. Uma é aqui surgiu uma pergunta justamente sobre essas ferramentas, né, que tu comentasse, e de quais seriam. Tu enxerga que seriam justamente essas ferramentas de como lidar com as emoções? Talvez? Sí. Claro, hay herramientas, hay muchas herramientas, desde ya, bueno, los que quieran ver algunas pueden descargarlas de mi canal de YouTube, buscan Alicia Galfazó, y ahí están los videos y van a encontrar muchas herramientas, para que no crean que es un misterio, no es ningún misterio, ¿no? Pero las herramientas apuntan justamente a que podamos pensar, ¿no? A que tengamos modelos para pensar técnicamente qué hay, qué sucede, ¿no? Nosotros utilizamos mucho el concepto desde PAE, ¿no? El concepto de poder separar lo que sucede de la emoción que a mí me despierta. Y entonces yo ahí puedo analizar una situación, porque si yo la situación intento analizarla con mi emoción ahí, en el medio, no la veo. Veo mi enojo, veo mi tristeza, veo mi angustia, pero no veo lo que sucede. Entonces muchas herramientas apuntan a esto, a decir, bueno, separemos. Esto sucede y esto que sucede a mí me provoca esta respuesta. Si yo puedo analizar, quizás puedo lograr otra respuesta distinta. Pero para que yo pueda cambiar, mutar de emoción, necesito ver lo que está sucediendo claramente, ¿no? Desde ese lugar. Luego tenemos herramientas para la calma, ¿no? Si uno no puede dormir bien o no puede pensar con claridad, obviamente todo parece 1000 veces más grande de lo que es, ¿no? Entonces, herramientas para encontrar la calma. Eu vi no teu canal no YouTube que tem a ferramenta de respiração, que é super importante, né, para essa questão de acalmar a ansiedade, especialmente, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais se eleva nesse momento. Eu recomendo a todos também que vão ao canal da Alicia, que tem muitas ferramentas interessantes por lá. Um segundo ponto, Alicia, que tu trouxesse, e que tu fala muito nos teus vídeos também, essa questão do coletivo, de cuidarmos uns dos outros, né? Uma das questões que pega muito, onde as pessoas geradoras de crise, é justamente a gente se sentir ameaçado e vulnerável, né? A vulnerabilidade e a ameaça são a panela de pressão perfeita para geradores de crise. E a gente está vivendo, literalmente, numa panela de pressão, né? Porque há uma ameaça, uma doença, a gente não pode pegar, pode não acontecer nada, mas a gente pode ficar muito mal, pode morrer. E a gente se sente vulnerável com todas essas circunstâncias.
E ao mesmo tempo, concordo contigo quando acho que a gente tem um momento para fortalecer o coletivo, mas é possível, num cenário de ameaça e vulnerabilidade, a gente pensar no desenvolvimento ou na promoção da empatia? Será que todos estão, ou aqueles que estão, né? Como se diferenciam, em que ponto se diferenciam, por conseguir, num cenário desses, ainda exercitar a empatia? Porque essa coisa de a gente ficar em casa, e muito está se falando que é por nós, e também pelo outro, né? Sim. É possível? É que a gente consegue exercitar empatia num cenário tão tenso, né? Onde as pessoas parece que estão lutando umas contra as outras. Mira, hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, hay personas que tienen desarrollada la empatía bien y hay personas que tienen mucha dificultad con la empatía o que tienen una empatía negativa. O sea, en realidad hay empatía negativa y positiva, ¿no? Entonces, el virus o la pandemia lo que hace es aumentar uno o aumentar el otro, ¿no? Personas que tienen dificultades para contactarse o dificultades para mostrar cierta empatía, el virus o sea, claramente los corrió más, ¿no? Y aquel que es empático quizás salió a tratar de solidarizarse o de dar una mano. Eso se vio muy claramente, como se separó, ¿no? Gentes que estaban muy pendientes de los demás y gentes muy solo para ellos, ¿no? O sea, muy metidos hacia adentro. Pero sí yo creo que se puede estimular la empatía a través de cuestiones como estas, por ejemplo, los encuentros virtuales, sobre campañas donde la gente pueda, grupos, ¿no? Nosotros somos, bueno, vos sabés que yo coordino una red, o sea, yo soy una defensora a ultranza de la red, de que nos podamos manejar siempre en red, que nos conozcamos, porque eso permite que uno siempre pueda regular sus propios problemas y pueda estar pendiente de los demás, ¿no? O sea, porque cuando uno se aísla o solo mira hacia adentro, sus problemas se vuelven enormes, enormes, y no les encontramos solución. Cuando yo empiezo a poder transitar grupos, espacios, a solidarizarme, la empatía no es solamente darle algo a alguien, ¿no? O sea, la empatía es poderlo escuchar, poder dar el espacio a escuchar qué le pasa a otra persona. Mis problemas se empiezan a poner en relación también, empiezo a darme cuenta que quizás hay gente que está peor o mejor, puedo ver si es muy grave o no es muy grave, puedo ver cómo solucionó el otro ese problema y si esa solución a mí me sirve. Voy a descubrir que tengo muchos más recursos de los que yo creía, que quizás esos recursos le son útiles a otra persona y me voy a sentir muy bien, ¿no? O sea, creo que la empatía se moviliza, ¿no? Es algo que hay que movilizarlo y que a partir de justamente en este momento donde la característica esencial de la pandemia es que la gente se comenzó a aislar, o sea, se tuvo que quedar en su casa, se cortaron vínculos, faltó ese vínculo que es inherente al ser humano, ¿no? O sea, es esencial para el ser humano, que es el contacto físico. Eso trajo justamente una necesidad de recrearlo, aunque sea de manera virtual, pero mantenerlo estable. Y me parece que ahí es donde hay que poner la empatía, o sea, que no solamente sean espacios para, yo por ejemplo, cualquier actividad que diseño siempre tiene un espacio para hablar de nosotros, no es solamente hablemos técnicamente de una capacitación o hablemos de algún problema que haya, preguntemos cómo estamos nosotros y eso intercambio va a generar la empatía, pero eso es algo que no aparece solo, hay que trabalharlo mucho, hay que ser muy consciente de que hay que movilizar isso. E que bom que a gente teve, bom, acho que sem internet no meio dessa pandemia estaríamos num cenário ainda mais crítico, né? Mas a vantagem que eu vejo também, Alicia, é que essa rede, né, que eu também sou super partidária, ela se fortaleceu ainda mais, né? Essa rede informal, grupos que foram se juntando, a modelo aqui do que estamos fazendo, mas que justamente foram criando espaço para dentro das suas possibilidades, do seu conhecimento, daquilo que podem compartilhar para fazer. Porque se a gente fica só vamos dizer, nas mídias formais, é uma avalanche de má notícia, né?
Claro. Não se tem muito espaço nas mídias formais, que eu digo, de televisão, das convencionais, né? Onde há inclusive um exagero, não exagero, mas assim, tipo, um predomínio só de notícias ruins, negativas, e que talvez até acabem alimentando esse contraponto, né? Dessa necessidade de me proteger ainda mais, de me excluir ou de me defender ainda mais de um inimigo que está em toda parte. Exactamente. Creo que ahí es muy importante diferenciar, ¿no? O sea, que la gente pueda siempre conservar el poder de elegir, ¿no? Elegir. No quedar como rehenes ni de una televisión, ni de una cantidad de noticias que no son noticias. O sea, hay noticias y luego hay análisis de las noticias, ¿no? Y lo que más afecta es el análisis de la noticia, es el pensamiento de un periodista, es la imagen repetitiva de muertos, de esto, de aquello, que sabemos que está focalizado, sabemos que esa no es la realidad completa, sabemos que hay muchos intereses detrás de cada noticia, políticos, económicos, qué sé yo, cuántos más. Entonces, que también toda la gente pueda mantener el control sobre qué quiero ver, qué necesito saber, qué no me suma, qué me hace mal, porque esto contribuye a un fenómeno que es muy importante de controlar, que es la imagen mental. Cuando yo comienzo a escuchar noticias, comienzo, como decimos habitualmente, a hacerme la película, ¿no? A imaginarme que a mí me puede pasar, que a mi familia le puede pasar, que el mundo va a explotar, que todos nos vamos a quedar sin trabajo, que todos vamos a estar muy mal, ¿no? O sea, uno empieza a sentirse muy mal y el cuerpo comienza a reaccionar, o sea, me siento mal físicamente, ¿no? Esta imagen mental, mi cerebro cree que es real, y entonces me siento mal, estoy preocupado, me duele el estómago, me duele la cabeza, estoy contracturado, estoy deprimido, ¿no? Todas estas reacciones empiezan a aparecer y es un círculo donde uno no puede salir fácilmente. Entonces siempre tratamos de que la gente, si quiere mirar la televisión, elija qué programas va a mirar, un rato que se informe y luego que miren otro canal, que no se queden atrapados en largos debates, que no imaginen lo que aún no sucedió. Por eso en este caso las herramientas que hablábamos recién son tan importantes, porque es volver a pensar el aquí y ahora, ¿no? Yo a veces me río porque digo, bueno, el mindfulness vino también para quedarse, ¿no? Porque es aquí y ahora, ¿no? O sea, un ejercicio que veníamos haciendo, diciendo, wow, mindfulness nos decía, ay, aquí y ahora. Bueno, aquí ahora más que nunca, ¿no? O sea, no nos corramos del escenario día a día, porque no sé qué va a suceder mañana, y no tiene sentido que yo imagine lo que creo que va a suceder, porque no lo sabe nadie en el mundo. O sea, hace un ratito decíamos, Europa creyó que ya había terminado todo, China también, y ahora se están preguntando, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, nadie sabe. Entonces tenemos que tratar de ir proyectando a corto plazo, porque si no nos vamos a frustrar, y tenemos que tratar de no adelantar escenarios. Es muy difícil, porque naturalmente el ser humano hace eso, ¿no? Proyectar, diseñar, y hasta en eso ahora vamos a tener que aprender, que hoy no podemos pensar qué haremos dentro de 60 días. No lo sé. Y antes era lo más natural del mundo, proyectábamos a un año, ¿no? Y hoy no sabemos la semana próxima qué va a pasar. Entonces es un aprendizaje también muy grande, ¿no? Porque es un manejo de esa frustración, de no proyectar, de no armar nada futuro. Y a la vez es un desafío inmenso de disfrutar ahora, disfrutar el día de hoy, cada día, no ¿no? presente. O sea, claro. Que também é uma coisa que vínhamos falando desde antes da pandemia, né? Desfrute do momento presente, esteja no presente. O excesso de futuro gera muita ansiedade. Claro que temos que ter planejamentos, mas não esse excesso de projeção, né? E parecemos idealistas. Parecemos idealistas, hay que disfrutar el presente. Bueno, ahora es una realidad, ¿no? O sea... E no fim, hoje, ainda mais, é o que de fato a gente consegue
controlar, né? Porque eu acho que também tem essa necessidade de termos, de alguma forma, algum controle. Buscar dentro desse cenário que não se sabe muito quanto vai, o que vai, como vai ser. A gente precisa também, é uma fortaleza a gente buscar certas áreas de controle para a gente também se sentir seguro, né? E esse controle está no hoje, aqui está no agora, está no que eu posso fazer hoje, está no que eu consigo manejar dentro da minha realidade, né? Hoje, ou pensar com a minha família no dia de hoje, a me organizar para o dia de hoje no trabalho, me organizar para o dia de hoje na live, né? Isso também nos dá essa busca de controle também nos baixa a ansiedade, né? Dessas incertezas todas. Claro, el construir una rutina, eso nos da control, ¿no? O sea, nuevamente, un desastre lo que produce es la ruptura de la rutina. O sea, cuando hay un desastre, mi rutina se rompió de un día para otro. Entonces, una de las primeras cosas que trae control y que trae calma es el tener una rutina. Y siempre aconsejamos que las rutinas se construyan todos los días en función primero de las comidas, respetar el horario de cada comida. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, que hagan las 4 comidas por día, que intenten organizar sus actividades con horarios, ¿no? El horario de trabajo, un horario para estar en casa con los niños, aunque todo suceda en la misma casa, ¿no? Digamos, para compartir el espacio con los niños, generar pactos, muchos pactos de silencios, ¿no? O de ruidos, de estoy trabajando, necesito que estén en otro sector, o necesito que estén haciendo otra actividad, hay muchas cosas que negociar, ¿no? Pero en esa construcción de la rutina, que por supuesto tenga, aunque sea una mínima actividad física, hoy hemos cambiado nuestra dinámica física, estamos muchísimas horas sentados frente a una computadora, frente a un móvil, que también, aunque sean 15 minutos de actividad física, de yoga, de elongación, para aquel que no le guste hacer otra actividad, que se descarguen algún programa de YouTube y sigan alguna clase de gimnasia. Tenemos que incorporar hábitos que no teníamos y que los tenemos que cuidar, ¿no? En cuanto a la salud física y a la salud mental. Darnos ese permiso para estar un rato solos, pactar en casa, me voy a ir a la habitación sola, lo que antes quizás hacíamos, y yendo a caminar o yendo a tomar un café con una amiga. Bueno, ahora lo hacemos solos, encerrados en algún lugar, conversando con algún amigo por teléfono, mirando algo, leyendo. O sea, tuvimos que cambiar las rutinas, pero es muy importante, por eso insisto tanto en la flexibilidad, en volverlas a armar como se pueda, pero que no quedemos como en un tiempo flotando, esperando que esto cambie y todo vuelva otra vez, ¿no? Que lo vivamos este tiempo, que no quedemos ahí solamente esperando que pase. Yo escucho a muchas personas que me dicen, bueno, solo estoy esperando que esto termine. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No? O sea, la vida sigue sucediendo y no hay una fecha de vencimiento para el virus. Entonces, tenemos que construir el día a día, ¿no? Eso es estar cada día bien, eso es festejar la vida, es real, es concreto. Y saber que habrá cosas que me van a gustar y cosas que no, como también sucedía antes, porque ninguno de nosotros tenía una vida perfecta antes, ¿no? Y siempre uno tiende a que todo lo pasado fue mejor. Y no sé, ¿no? O sea, también teníamos problemas. Entonces, no nos olvidemos que tampoco estaba, sobre todo Latinoamérica, no estábamos fantásticos, ¿no? Estupendos, ¿no? Claro, no era el caso. Entonces, creo que esa flexibilidad hay que bajarla, pero ser ordenados, ¿no? Eso es muy importante, ordenar nuestra vida es muy importante. Alisson, um outro ponto importante quando a gente fala em gestão de crise, especialmente falando mais de gestão mesmo, é a questão, da informação, que nós falamos até um pouco. A informação, ela precisa ser uma informação útil, né? Como tu bem disseste, eu preciso me informar, mas eu não preciso ficar horas e horas escutando a análise da informação. E também a questão dos papéis e responsabilidades bem definidos, até para que as pessoas responsáveis pela gestão, por assim dizer, possam dar um norte para as vítimas, né? Para aquelas pessoas que estão vitimizadas. Bom, a gente está num cenário onde todos somos vítimas.
E eu sei que a Argentina, como a gente falou no início, acho que até tu vai poder dizer melhor, eu a princípio eu até nem enquadraria nesse cenário, mas especialmente no Brasil e aqui nos Estados Unidos, onde eu me encontro, houve um problema grande de gestão, né? E que aí a gente entra realmente num momento crítico como esse, onde todos viram vítimas, os principais responsáveis por uma gestão são os governantes, são os líderes, né, dessas nações, e que tem um papel importante de organização disso, né, até para passar um senso de segurança, né, para as pessoas. E houve uma falha, eu acho que um despreparo, acho que nunca se imaginou um cenário assim, né? A gente fala tanto de prevenção, mas acho poucos países, a gente não pode generalizar, né? Porque a Nova Zelândia desfruta de um bom momento, por exemplo, mas poucos países estavam preparados ou souberam ter realmente uma resposta adequada como gestão dessas crises. Quais tu vê como os principais efeitos nas pessoas, na população, pensando em massa, né? Dessa carência, dessa falta? Sí, esto que vos decís es re importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, y también lo sabes muy bien, no están preparados ni siquiera para un pequeño desastre, ni siquiera para una inundación o para un terremoto, pequeño desastre, me refiero en relación a un desastre mundial, sí, ¿no? O sea, a un desastre local, no están preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esperar que estén preparados para un desastre que va a incluir a todo su país y a ese país en el contexto mundial, ¿no? Entonces, creo que la gran mayoría se ha desbordado, no tiene recursos, pero también no solamente pasa por el recurso económico, sino que creo, y no hablo por esto de ningún presidente o ningún líder político en especial, la gran mayoría de los líderes políticos no están entrenados en gestión de crisis, en este tipo de gestión de crisis. Quizás lo están en alguna económica o en alguna cuestión más relativa a la operatividad de una cuestión política, pero la gran mayoría no sabe de gestión de crisis a este nivel, no saben gestionar cuestiones que tengan que ver con, no sé, crisis humanitarias, económicas, todas las variables que tiene un desastre, geográficas, desplazamientos. Lo vamos viendo como, por ejemplo, se diseña los centros donde van a trasladar personas con sintomatología leve. A mí me tocó hace poquito, me invitaron para poder colaborar en observar cómo se estaba diagramando un lugar aquí en Buenos Aires que pensaban albergar a 2.000 personas con sintomatología leve, ¿no? Y yo lo pensaba como un centro de refugiados o un centro de evacuados, que es lo que nosotros gestionamos. Visto desde ese lugar, yo les decía, esto va a explotar. O sea, uno no puede alegremente poner 2.000 personas en un mismo lugar sin evaluar un montón de variables, ¿no? De abstinencia, de violencia, de agresividad, de distintas situaciones económicas, de intereses, ¿no? O sea, digo, esto no funciona. No, sí, pero es lo único que podemos hacer. Bueno, dicho, y a las semanas se estaban matando, ¿no? O sea, esa falta de criterio, de un pensamiento mágico donde pareciera que todo se va a solucionar. Bueno, cuando empezó la pandemia yo les decía, es más difícil cambiar una conducta que matar un virus, ¿no? Porque la gente no cambia su conducta porque yo le diga que cambie, porque venga un líder y nos diga, hay que quedarse en casa. Yo no me quedo alegremente en mi casa. Me voy a quedar porque hay una ley, un decreto que me va a obligar legalmente a quedarme. Pero no me estoy quedando porque yo me quiero quedar y decidí yo quedarme. Entonces, hay gente enojada, hay gente intentando transgredirlo, hay gente que sí se queda bien, o sea, vamos a tener muchísimas respuestas frente a eso. Entonces, yo creo que el gran problema que hay desde los líderes es que no saben gestionarlo. Entonces, se pierde mucho recurso, se pierden muchas posibilidades de hacerlo de una manera más operativa, no se utiliza la experiencia, porque si vos tomás experiencias de grandes desastres, terremoto de Japón, grandes desastres en Europa que fueron gestionados bien, esto se puede
ver y tratar de utilizar esos protocolos, tratar de adaptarlos, tratar de pensar cómo se moviliza de acuerdo a culturas distintas. Obviamente un manejo en Japón no va a poder ser en Argentina, en Brasil o Estados Unidos, pero sí hay cosas que hemos aprendido, que ahí se pusieron en marcha, que sí son útiles, hay cosas que se han aprendido en México, hay cosas que se han aprendido en distintos lugares donde se ha gestionado correctamente, o por lo menos lo más cercano posible a una buena gestión, y no se está utilizando nada, solamente se va decidiendo entre un ministro de salud, uno de economía y un criterio de cuál es la prioridad, sin tener en cuenta rasgos culturales, sin tener en cuenta cuestiones sociales, o sea, intentando paliar lo económico, intentando responder, pero creo que es más profundo que eso, y a mí, por lo menos en lo personal, me da mucha pena porque se sabe de esto, no es que a veces escuchás cuando te dicen, bueno, lo estamos inventando sobre la marcha, y vos decís, pero no, porque ya está inventado. No. ¿Por qué lo van a inventar de nuevo? O sea, pónganse a leer, hay mucho sobre desastres, hay mucho sobre gestión de desastres, caminado, y hemos caminado todos mucho. Entonces, eso yo veo que falta el verlo. Se comenzó hablando de que era una guerra, ¿no? Y yo decía, no es una guerra, acá no, porque si vos activás mentalmente a la gente para una guerra, nos estamos matando todos a los 2 días, o sea, hay que también convocar a la población para que entienda qué es lo que se está gestionando, qué es lo que se está haciendo. Si no somos todos partícipes activos de esa gestión, no va a funcionar. Solamente con que a mí me digan, quédate en tu casa, quietita, esperando, e não vai funcionar. Não. Pois justo, e o efeito disso na população, na desordem, né, na margem de deixar, então, por conta das pessoas agirem como acharem mais ou menos agressivo para si, porque como tu disseste no início, né, vamos deixar funcionando os serviços essenciais, o que é essencial para ti, o que é essencial para mim, porque se tu não marca as coisas bem definidas, tu sempre vai ter exceções, né? A vida das pessoas é diversa. Claro. As minhas necessidades, elas sempre vão ser mais urgentes, claro, do que as dos outros, né? E penso muito nesse efeito em massa, a consequência desta falta de preparo, ou quiçá dessa falta até de interesse, né? Porque tem, como tu bem disseste, tem onde buscar, não estão inventando nada novo, numa proporção com certeza bem diferente, talvez, das experiências anteriores, mas que a gente poderia ter lições aprendidas disso, e acho que é muito mais interesse realmente, né? Disponibilidade pelo serviço público, como a gente fala muito no Brasil, assim, um interesse político de prestar esse serviço, né? E a consequência da população. E a gente vê que, como até dentro dessa lógica de se esperar, que as diferenças, especialmente na América Latina, as diferenças sociais ficam ainda mais gritantes, né? Porque aí, então, se eu não tenho muito uma orientação comum, as coisas de quem pode ficar em casa, não sei como aparece isso na Argentina, Alicia, mas no Brasil fica muito evidente, né? Que ficar em casa é um privilégio, né? Porque, claro, quizá muitas pessoas não têm condições de ficar na sua casa. ¿Y en qué casa? ¿No? Porque sabemos, tal cual, Brasil, Argentina, Latinoamérica, tenemos realidades sociales donde quizás quédate en casa son 8 o 10 personas en una habitación. Entonces, exacto, ¿qué es quedarte en casa? ¿No? O sea, no todos tienen acceso a una casa donde puedan estar cómodos, donde tengan sus necesidades satisfechas, donde quizás el trabajo permitía que rotaran, trabajaban, volvían solo unas horas a su casa, luego salía otro a trabajar.
de repente ahora no hay trabajo, no hay escuela, y nunca estuvieron todos juntos al mismo tiempo en casa, ¿no? Entonces, las casas colapsan, no tienen posibilidad de albergar a toda esa familia todo el tiempo, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas hay que pensarlas no solamente desde lo económico, sino desde lo social, sino de qué manera generamos una dinámica nueva, cómo hacemos. Entonces aparecen estos espacios donde, bueno, a las personas que están contagiadas de estos barrios o de estas zonas, las llevamos a vivir a otro lado. Tampoco es la solución sacarlas de su contexto y ponerlas a vivir en un lugar ajeno totalmente a sus costumbres, a no ver a su familia, a no ver a sus vecinos. O sea, creo que es mucho más profundo y requiere pensar otra cosa, porque, como te decía, esto va a quedarse mucho tiempo, entonces tenemos que pensarlo desde otro lugar, no podemos seguir pensando únicamente en que tengan para comer, o que es tal cual lo que hablábamos de los centros de evacuados. Si yo solo me preocupo de que tengan un lugar donde dormir y un plato de comida, en 24 horas se están matando, porque a la gente necesita algo más. No podemos quedarnos quietos solamente con un plato de comida bajo un techo. Sí. Entonces, esta realidad que no podemos trasladar, por ejemplo, una persona que trabajaba en una oficina, comenzar a trabajar 8 horas desde su casa de la misma manera, porque le falta el contacto social con sus compañeros, le falta el intercambio, le falta el salir de casa y volver a casa. Entonces hay que generar nuevas estrategias para lo que aquí llamamos teletrabajo, ¿no? Para el trabajo a distancia. Un alumno, un niño, no se puede sentar y tener todas sus clases online de la misma manera, con su maestro hablando igual que hablaba en el aula, porque no existe, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta un mundo entero de construir todo esto de nuevo, porque no podemos extrapolarlo. Yo no soy terapeuta, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando escucho las terapias online, que son muy efectivas, pero no son iguales que en un consultorio. O sea, el psicólogo no puede hacer exactamente lo mismo que hace en un consultorio atrás de una cámara. O sea, hay otras formas para acercarse, hay otras herramientas que hay que utilizar y hay que capacitarse, ¿no? En todo esto. Y esta es una responsabilidad también del Estado, o sea, generar la apertura mental y el espacio para que yo pueda entender que también cambió esto y qué hago, cómo hago ahora, ¿no? Exato, e buscar todas as ferramentas que já existem e que estão disponíveis. Claro. Alissa, a gente estou me dirigindo para o final, para a gente não fazer uma correria aqui por conta do tempo no Instagram, mas eu queria te fazer uma última pergunta até. Tu consegue ter uma visão otimista sobre tudo que está acontecendo? Sí, sí. Yo creo que vamos a salir muy fortalecidos, muy cansados seguramente, muy cansados, muy exigidos, pero creo que a pesar de lo difícil que es para todos, en todos los sentidos, social, económico, cultural, en todos los sentidos, creo que vamos a salir muy fortalecidos porque esto nos va a obligar a sacarnos de esa inercia en la que estábamos. Creo que como sociedad estábamos dormidos en el mundo, ¿no? Estábamos yendo como si fuéramos por una cinta de aeropuerto donde nunca podíamos parar, esto que decías, nunca teníamos tiempo, donde solo trabajábamos para consumir, trabajábamos cantidad de horas de más para poder comprar cosas que hoy descubrimos que no eran necesarias, porque estamos descubriendo nuestras casas, estamos descubriendo con quién estamos casados, porque no nos veíamos, estamos descubriendo nuestros hijos 24 horas por día, nietos. Creo que vamos a salir muy fortalecidos si nos damos ese permiso, ¿no? De dejar que este virus nos acerque a quienes somos como personas, qué cosas de verdad necesitamos, cuáles no, y como toda transición es muy dura, es muy triste, es difícil, se pierden muchas cosas, pero se ganan muchísimas, y creo que va a depender de cada uno de qué lado nos ubicamos, ¿no?
como te decía antes, salir del enojo y ver que es un desafío que creo que vale la pena vivirlo bien, ¿no? Vivirlo, tratar de mantenernos sanos, cuidarnos mucho y ver todo lo que estamos teniendo que antes no teníamos. Perfeito. Alicia, muito obrigada. Volto a agradecer imensamente a tua disponibilidade, o teu tempo. Eu tinha certeza que seria um espaço de muito crescimento, de muita aprendizagem, de ótimas reflexões. Agradeço muito, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando a nossa conversa, contribuindo com comentários também. Muito obrigada. Desejo aí que tudo siga sucedendo de maneira positiva. E que tu, com certeza, aí sei que tem muito a contribuir com todos nós. Reitero aqui para quem entrou depois, que a Alicia tem um canal no YouTube onde ela fala muito sobre todos esses aspectos de crises e traz também algumas ferramentas, né, que acho que são promotoras de saúde para a gente, para o enfrentamento desses momentos, então recomendo fortemente. A nossa conversa de hoje, para quem chegou no fim e quer assistir desde o início, vai ficar disponível aqui no IGTV e eu também vou colocar lá no YouTube para quem possa compartilhar com outras pessoas que não estão aqui nessa rede. Muito obrigada a todos. Alicia, gratidão mais uma vez. Gracias, um prazer enorme, muitas gracias. Obrigada e que tenham todos uma excelente semana. Muito obrigada, Alicia. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gracias. Gente, que delícia, que papo. A Alicia realmente é uma pessoa iluminada. De novo, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. A semana que vem eu volto para encontrar vocês aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Quem não acompanhou do início vai ficar salvo. Quem tem interesse de acompanhar as lives que já aconteceram, faz 3 meses já que eu estou fazendo essas lives todos os domingos, elas estão salvas lá no meu canal também do YouTube. Um beijo, um abraço a todos, boa semana. Tchau, tchau.